Noruega. Un país que para muchos significa fiordos infinitos, trolls de los cuentos nórdicos, y un lugar donde la gente parece vivir más feliz que en cualquier otro rincón del mundo. Pero la historia real de esta nación es mucho más compleja y dramática. Durante siglos, los noruegos no fueron los ciudadanos del estado rico y ordenado que hoy admiramos. Fueron marineros que temían los europeos, campesinos olvidados en los márgenes de reinos extranjeros, y sobrevivientes de plagas y hambrunas que casi destruyeron su tierra. Sin embargo, una y otra vez, este pueblo encontró la manera de no desaparecer. Noruega es la historia de una resistencia silenciosa. Un país que perdió su independencia varias veces, pero jamás su identidad. Desde los tiempos en que sus habitantes eran vikingos que sembraban el terror en las costas de Europa, hasta convertirse en pioneros de un modelo social que hoy muchos consideran ejemplar. El camino de Noruega es la transformación de un pueblo pequeño en una nación admirada en todo el planeta. En este viaje vamos a descubrir cómo fue posible esa transformación. Conoceremos a los primeros habitantes de sus costas, exploraremos la era de los vikingos, veremos cómo el cristianismo cambió el rostro del país, entenderemos qué significó estar bajo el dominio danés y sueco, y presenciaremos la lucha por la independencia moderna. También hablaremos de la ocupación nazi y del colaborador cuyo apellido, Quisling, todavía hoy se utiliza en todo el mundo como sinónimo de traidor. Y, por supuesto, de cómo el descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte cambió para siempre la historia económica del país. Así que prepárate, porque lo que parece una idílica postal nórdica, en realidad es una historia de guerra, resistencia, pobreza, riqueza y, sobre todo, de identidad. Hace más de 12.000 años, cuando los glaciares que cubrían Escandinavia comenzaron a retirarse lentamente, los primeros seres humanos llegaron a lo que hoy conocemos como Noruega. No llegaron buscando aventuras, sino alimento. El mar, siempre generoso, ofrecía peces, focas y ballenas. La tierra recién liberada del hielo era dura, pero suficiente para que aquellos grupos de cazadores y recolectores se asentaran en cuevas y refugios cercanos a la costa. Estos primeros noruegos no dejaron ciudades ni monumentos, pero sí dejaron huellas. En las paredes de las cuevas en Alta y otras regiones todavía podemos ver petroglifos, figuras talladas en la piedra que muestran escenas de caza, rituales y barcos primitivos. Estos grabados nos cuentan algo fundamental. Desde el inicio, la vida en Noruega estuvo íntimamente ligada al mar. Con el paso de los milenios, estos grupos se transformaron en comunidades más organizadas. En la Edad de Bronce, alrededor del 1800 a.C., empezaron a aparecer jefes locales, líderes que concentraban poder, riqueza y prestigio. El comercio con otras partes de Europa se volvió más frecuente. Objetos de bronce, ámbar del Báltico y armas llegaban hasta las costas noruegas. Y a cambio, se exportaban pieles, pescado seco y marfil de Morsa. La Edad de Hierro trajo cambios aún más profundos. La metalurgia permitió fabricar armas más resistentes y herramientas más eficaces. El hierro, abundante en los suelos escandinavos, se convirtió en la base de un nuevo poder. Las aldeas comenzaron a crecer alrededor de líderes que podían defenderlas. Se formaron clanes y tribus que no solo compartían territorio, sino también mitos y dioses. El clima jugó un papel crucial en la vida de estos pueblos. Durante el llamado óptimo climático romano, siglos I al III después de Cristo, las temperaturas eran más suaves que hoy, lo que permitió cultivar cebada incluso en el norte del país. Noruega se veía por un breve período como una tierra un poco menos hostil. Pero esa bonanza no duró. Con el enfriamiento del clima en los siglos siguientes, la agricultura se volvió más difícil.
Campos antes fértiles quedaron cubiertos de nieve gran parte del año. Esto obligó a los noruegos a volverse más dependientes de la caza, la pesca y, sobre todo, del comercio y el saqueo hacia el sur. Cuando en tus campos ya no crece el grano, debes buscarlo en tierras ajenas. Y así, poco a poco, se fue gestando el espíritu que más tarde daría forma a los vikingos. La arqueología confirma que antes incluso de la era vikinga, 793 a 1066, los noruegos ya tenían barcos relativamente avanzados. No eran todavía los famosos drakar, pero sí naves ligeras que les permitían moverse por los fiordos y las islas cercanas. El mar en Noruega era una autopista natural. En vez de dividir, conectaba. Cada isla y cada aldea estaba unida a través del agua. Al mismo tiempo, la religión desempeñaba un papel central en su cosmovisión. Los primeros noruegos veneraban fuerzas de la naturaleza, animales sagrados y espíritus de los antepasados. Con el tiempo, su mitología se consolidó en un panteón. Odín, el dios sabio y guerrero. Thor, el protector con su martillo. Freyja, diosa de la fertilidad. Estos dioses no solo eran figuras espirituales, sino también la representación de lo que la vida en Noruega exigía: fuerza, resistencia, sabiduría para sobrevivir en un entorno duro. Los cementerios de la Edad de Hierro revelan otra faceta de esta cultura: el prestigio social. Algunos guerreros eran enterrados con armas y joyas, incluso con barcos en miniatura, como símbolo de su viaje al más allá. La muerte, para los primeros noruegos, no era un final, sino el inicio de una nueva travesía hacia un mundo espiritual donde los héroes continuarían sus batallas. La organización social se fue sofisticando. Los líderes locales, llamados jarls, se convirtieron en figuras centrales. Bajo ellos estaban los hombres libres, agricultores y guerreros, y más abajo los esclavos, llamados thralls. Esta estructura, con algunas variaciones, sería la base de la sociedad vikinga siglos después. Hacia el siglo V, las tribus noruegas ya estaban en contacto con el Imperio Romano. Aunque Roma nunca conquistó Escandinavia, las rutas comerciales llegaban hasta allí. Se han encontrado monedas romanas en tumbas noruegas, prueba de un intercambio que llevaba no solo objetos, sino también ideas y aspiraciones. La visión de un mundo más rico y organizado al sur inspiraba tanto respeto como envidia. Sin embargo, lo que definió a los primeros noruegos fue su adaptación constante. Vivir en un entorno de fiordos profundos, montañas abruptas y mares fríos exigía ingenio. Cada generación debía encontrar nuevas formas de sobrevivir. Redes de pesca más resistentes, granjas en terrazas, barcos más veloces. Esta presión del medio ambiente moldeó un carácter nacional que aún hoy se reconoce: la perseverancia silenciosa, la convicción de que, aunque el camino sea duro, se puede resistir. Así, cuando en el siglo VIII los monjes de Lindisfarne escucharon por primera vez los gritos de los hombres que desembarcaban de barcos largos y veloces, no estaban presenciando el inicio de un fenómeno nuevo, sino la culminación de una evolución milenaria. Los vikingos eran, en realidad, los descendientes de esos primeros noruegos que aprendieron, desde el principio, a mirar hacia el mar para sobrevivir. En el verano del año 793, las campanas del monasterio de Lindisfarne, en la costa de Inglaterra, apenas habían terminado de sonar cuando el mar trajo consigo algo que cambiaría la historia de Europa. Decenas de barcos alargados, con cabezas de dragón talladas en la proa, se deslizaron silenciosos hasta que de pronto los gritos de hombres armados rompieron la calma. Aquellos monjes que vivían de la oración y la copia de manuscritos no sabían que estaban presenciando el inicio de una era que marcaría para siempre el nombre de Noruega, la era de los vikingos. La palabra vikingo no describía a un pueblo específico,
sino a una actividad, casi a una manera de existir. Era salir de los fiordos, navegar durante semanas por mares impredecibles y lanzarse a expediciones que podían ser de comercio o de saqueo. Ir a Viking era asumir el riesgo de enfrentarse a lo desconocido. En esas travesías, los noruegos se convirtieron en los más intrépidos de todos. Mientras los daneses consolidaban poder en Inglaterra y los suecos miraban hacia el este, los hombres de Noruega fueron los primeros en atreverse a cruzar mares lejanos. De sus costas partieron los barcos que llegaron a Islandia, a Groenlandia e incluso a América del Norte, siglos antes de que Colón pensara en navegar hacia Occidente. El secreto de esta expansión estaba en el barco. Sus naves no eran enormes fortalezas flotantes, sino piezas de ingeniería tan ligeras como resistentes. Podían surcar mares abiertos, pero también remontar ríos angostos. Con ellas, un grupo de 30 guerreros podía aparecer de repente en cualquier aldea europea, atacar, llevarse el botín y desaparecer antes de que alguien lograra reaccionar. Era una combinación perfecta de sorpresa, velocidad y brutalidad. Pero reducir a los vikingos solo a saqueadores sería un error. También fueron hábiles comerciantes, capaces de llevar desde las frías costas del norte pieles, hierro, ámbar y esclavos, y traer de regreso seda de Bizancio, monedas de plata del mundo árabe y vinos del sur de Europa. Sus rutas conectaban regiones que, de otro modo, habrían permanecido aisladas. Noruega, un territorio abrupto y difícil, no ofrecía abundancia agrícola. Los largos inviernos y el terreno montañoso obligaban a su gente a buscar recursos en el mar o en tierras lejanas. Así se fue forjando una cultura en la que la ambición de un líder se medía por la distancia que podía llevar a sus hombres. No era casualidad que quienes más prestigio alcanzaban fueran aquellos que regresaban con nuevos territorios conquistados o con historias de travesías imposibles. Entre ellos destacó Harald Cabellera Hermosa, un caudillo que prometió no cortarse el pelo hasta unificar a todos los pequeños reinos noruegos bajo su mando. Tras vencer en la batalla de Hafrsfjord, hacia finales del siglo IX, cumplió su juramento y pasó a la historia como el primer rey de una Noruega unificada. Aunque en la práctica muchos señores locales conservaron poder, el mito de un reino unido había nacido, y con él la idea de que los noruegos no eran solo clanes dispersos, sino un pueblo. La vida de aquellos hombres y mujeres estaba marcada por la violencia y la fe en sus dioses. Odín, Thor, Freyja y Loki no eran simples nombres, sino fuerzas que regían cada aspecto de la existencia. Morir en batalla no significaba desaparecer, sino ser recibido en Valhalla, donde las almas de los héroes seguirían luchando y celebrando por la eternidad. Esa visión alimentaba un desprecio profundo por el miedo y la muerte. Quien caía con la espada en la mano encontraba honor y trascendencia. Pero mientras en los fiordos aún se sacrificaban animales a los antiguos dioses, desde el sur llegaba otra fe que cambiaría el rumbo del país. El cristianismo no entró en Noruega de manera suave ni pacífica, fue impuesto en buena medida por la espada. Reyes como Olaf Tryggvason y Olaf el Santo utilizaron la nueva religión como instrumento político. Bautizar significaba someter, y construir una iglesia era, al mismo tiempo, erigir un símbolo de poder real. Los templos paganos fueron destruidos. Algunos pueblos se rebelaron, pero la cristianización avanzaba de la mano con la formación de un Estado más sólido. Con ella llegaron la escritura, las leyes y una administración más organizada, elementos que permitieron a Noruega transformarse de un conjunto de aldeas guerreras en un reino con mayor cohesión. La era vikinga fue también un tiempo de paradojas. Mientras miles de hombres partían a conquistar y comerciar, otros tantos comenzaban a asentarse,
a cultivar la tierra y a formar familias estables. El campesino y el guerrero convivían en un mismo espacio social. En las costas podían encontrarse grandes granjas, construidas con madera, donde varias generaciones vivían bajo un mismo techo, mientras en los puertos se reunían marineros listos para lanzarse en la siguiente expedición. Esa dualidad, la del guerrero y el agricultor, la del saqueador y el comerciante, definió a Noruega durante esos siglos. El impacto de los vikingos en Europa fue inmenso. Cambiaron mapas, fundaron ciudades, abrieron rutas comerciales y dejaron un legado cultural que aún hoy se percibe. Pero más allá de su huella en el mundo, la era vikinga transformó a los propios noruegos. Les dio un sentido de identidad compartida, forjada en el mar y en la guerra, y los preparó para el siguiente capítulo de su historia. El paso de un pueblo de clanes independientes a un reino con aspiraciones de permanencia. La imagen que hoy tenemos de los vikingos, a medio camino entre la leyenda y la realidad, no hace justicia a la complejidad de su mundo. Eran violentos, sí, pero también exploradores, colonizadores, artesanos y comerciantes. Su tiempo no fue solo una etapa de saqueos, sino un periodo de expansión cultural y política que sentó las bases de lo que más tarde sería Noruega como nación. Y aunque su era terminó oficialmente hacia el siglo XI, el espíritu de aquellos hombres y mujeres que se atrevieron a desafiar el mar nunca desapareció del todo. Sigue vivo en la memoria de un país que todavía mira hacia el horizonte con la misma mezcla de temor y fascinación que sus ancestros. A finales del siglo X, Noruega todavía era una tierra de contrastes. En los fiordos se alzaban granjas vikingas, donde hombres y mujeres vivían bajo techos de madera junto a sus animales, y al mismo tiempo partían expediciones hacia Irlanda, Inglaterra o incluso Groenlandia. En cada rincón se podía escuchar el eco de los dioses antiguos: Odín, Thor, Freyja, Loki. Eran dioses cercanos, nacidos de la naturaleza que dominaba la vida de los noruegos. El trueno era Thor golpeando con su martillo. El lobo que aullaba en la montaña era un mensajero de Odín. La religión no era solo fe, era explicación del mundo y también justificación para la guerra. Pero poco a poco, otra fe se abría camino, una que venía del sur y prometía orden, unidad y poder: el cristianismo. El contacto con esta nueva religión no comenzó de repente. Desde hacía siglos, los vikingos habían comerciado y luchado con reinos cristianos. Algunos habían sido bautizados en tierras extranjeras, a menudo por conveniencia política. Pero en Noruega, la fe de los ancestros seguía siendo dominante. Fue Olaf Tryggvason, un rey carismático y feroz, quien entendió que el cristianismo no era solo un credo, sino un instrumento para unificar a un pueblo que hasta entonces había estado dividido entre clanes. Cuando llegó al poder en el año 995, Olaf regresó con la convicción de convertir a su reino a la nueva religión, y lo hizo con la misma energía que había demostrado como vikingo. Olaf mandó construir iglesias en la costa y bautizar a quienes aceptaban su autoridad. Pero donde había resistencia, no dudaba en usar la fuerza. Las sagas narran cómo obligaba a los jefes locales a elegir: aceptar el bautismo o enfrentar la muerte. Para muchos, convertirse en cristiano significaba también sobrevivir. La espada y la cruz se entrelazaban en un mismo gesto. La cristianización en Noruega no fue una suave ola de fe, sino una tormenta de imposiciones, pactos y rebeliones. Sin embargo, Olaf no estaba solo en su visión. Tras su muerte en la batalla de Svolder, otro Olaf continuó su obra: Olaf Haraldsson, más tarde conocido como San Olaf. Este rey comprendió aún mejor que la nueva religión podía ser el cemento de un estado centralizado.
Gobernó con mano firme y extendió el cristianismo tierra adentro, más allá de la costa. Donde antes había altares dedicados a Thor, ahora se levantaban iglesias de madera tallada con cruces en lo alto. La fe cristiana no se imponía solo con violencia, sino también con instituciones. Se introdujo la escritura latina. Las leyes comenzaron a registrarse y la administración adquirió una forma más organizada. San Olaf murió en 1030 en la batalla de Stiklestad, enfrentándose a una coalición de nobles y campesinos que se resistían a su poder. Pero su caída tuvo un efecto inesperado. Muy pronto comenzó a ser venerado como mártir y en 1031 fue canonizado por la Iglesia. El culto a San Olaf se extendió rápidamente y con él la autoridad de la nueva fe. Si un rey podía convertirse en santo, entonces el cristianismo era más que una imposición, era parte de la identidad noruega. A partir de ese momento, la figura del monarca se asoció de manera inseparable con la religión y la legitimidad del poder pasó a estar vinculada con la bendición de la Iglesia. El cambio fue profundo. Con la llegada del cristianismo, la sociedad noruega comenzó a transformarse. Los dioses que inspiraban la guerra cedieron su lugar a un Dios único que prometía salvación. Los sacrificios de animales fueron reemplazados por la misa. Los clanes, antes independientes y celosos de su autonomía, quedaron poco a poco subordinados a un poder central que utilizaba la religión para reforzar su control. La escritura permitió registrar leyes y con ellas surgió un sistema más estable de justicia. Noruega pasaba de ser un mosaico de aldeas y caudillos a convertirse en un reino con instituciones más sólidas. Pero no fue un proceso instantáneo. Durante generaciones, los campesinos siguieron contando historias de Odín y recordando la gloria de Valhalla. En las noches largas de invierno, alrededor del fuego, los viejos mitos seguían vivos, aunque ahora se mezclaban con la cruz y el Evangelio. Esta dualidad marcó la identidad de los noruegos. Por un lado, la tradición pagana que hablaba de valor, destino y naturaleza. Por otro, el cristianismo que traía escritura, organización y una visión más universal. Con el tiempo, la consolidación del cristianismo trajo también cambios culturales. Los artesanos comenzaron a tallar iglesias de madera con elaborados dragones en los techos, símbolo de cómo las formas del pasado se mezclaban con la nueva fe. Los monjes copiaban manuscritos y fundaban escuelas, mientras los reyes utilizaban el idioma latino para conectarse con el resto de Europa. Noruega dejaba de ser una periferia salvaje para entrar poco a poco en el concierto de la cristiandad medieval. La cristianización no borró el carácter guerrero del pueblo noruego, pero lo canalizó hacia nuevas formas de organización. Ahora la guerra podía librarse en nombre de la cruz, y la unidad política tenía un soporte ideológico más fuerte. La conversión no solo significaba un cambio espiritual, sino el nacimiento de un estado más definido. El reino de Noruega, tal como lo conocemos en la historia, comenzó a gestarse en ese cruce entre la espada de los vikingos y la cruz del cristianismo. Al mirar atrás, puede parecer inevitable que Noruega se convirtiera en un reino cristiano, pero en realidad fue el resultado de decisiones difíciles, de enfrentamientos sangrientos y de líderes que vieron en la nueva fe no solo un camino hacia la salvación, sino una herramienta para consolidar poder. La muerte de San Olaf selló ese destino. Su figura como santo y mártir convirtió la fe cristiana en algo que ya no se podía rechazar, sin rechazar también la identidad noruega. Y así, de la mano de la religión, nació el reino. Cuando en 1380 murió el rey Haakon VI de Noruega, se cerraba un capítulo y se abría otro que marcaría a este país durante siglos. Su muerte no solo significó el final de una dinastía,
sino el comienzo de una larga etapa de dependencia. Su esposa, Margarita de Dinamarca, heredó la influencia necesaria para unir bajo su control 3 coronas: Dinamarca, Suecia y Noruega. De esta manera nació la llamada Unión de Kalmar en 1397, un experimento político que, en teoría, buscaba la cooperación entre los 3 reinos nórdicos frente a las amenazas externas, pero que en la práctica convirtió a Noruega en una provincia subordinada. La unión tenía un rey común, y se suponía que cada reino conservaría sus leyes y costumbres, pero la realidad fue otra. La corte, la administración y el poder efectivo se trasladaron a Copenhague. Dinamarca, con una clase noble más fuerte y un territorio más fértil, asumió la posición dominante. Para Noruega, que había sufrido la devastación de la peste negra y la pérdida de gran parte de su población, casi la mitad en pocas décadas, no quedaban fuerzas suficientes para reclamar igualdad. La élite noruega, debilitada por las epidemias y las guerras internas, fue absorbida por la aristocracia danesa. Durante los siglos siguientes, la voz de Noruega se fue apagando en los asuntos del norte de Europa. Las decisiones importantes se tomaban en Dinamarca, y los noruegos apenas tenían representación en ese juego de poder. La lengua danesa se convirtió poco a poco en la lengua de la administración, de la iglesia y de las escuelas. La identidad noruega se refugió en lo más profundo, en las aldeas campesinas, en las montañas y fiordos donde las tradiciones sobrevivían lejos de las ciudades controladas por funcionarios daneses. La religión, que había sido clave en la formación del reino, también cambió bajo el dominio danés. En el siglo XVI, la reforma protestante se impuso en toda Escandinavia. Los monasterios católicos fueron cerrados, las propiedades de la Iglesia pasaron a la corona, y las viejas costumbres que aún sobrevivían fueron reprimidas. La Iglesia luterana se convirtió en la institución oficial, pero dirigida desde Dinamarca. Para los campesinos noruegos, esto significó perder no solo autonomía espiritual, sino también parte de las raíces que todavía los conectaban con un pasado propio. La economía tampoco favoreció a los noruegos. La explotación de recursos naturales como la madera, el pescado y los minerales beneficiaba sobre todo a los comerciantes daneses y alemanes que controlaban el comercio marítimo. Noruega se convirtió en una fuente de materias primas más que en un socio comercial igualitario. Las ciudades costeras, como Bergen, vieron cómo los mercaderes de la Liga Hanseática dominaban los puertos y fijaban los precios. El campesino y el pescador noruego producían, pero las ganancias iban a parar a manos extranjeras. Sin embargo, este largo periodo de sometimiento no destruyó la identidad noruega. Al contrario, la reforzó en ciertos aspectos. Mientras la nobleza se fusionaba con la danesa y desaparecía como clase autónoma, el campesinado se convirtió en el guardián de la cultura. En las montañas y los fiordos aislados, lejos de la influencia directa de Copenhague, sobrevivieron el idioma, las leyendas y las costumbres populares. Los cuentos de trolls, las sagas cantadas y los rituales locales se transmitían de generación en generación, manteniendo viva la conciencia de ser noruego incluso sin un estado propio. Para muchos, la vida cotidiana no parecía muy diferente. Trabajar la tierra, pescar en los fiordos, sobrevivir a inviernos interminables. Pero en el trasfondo, una idea germinaba lentamente. La noción de que Noruega había sido algo más que una provincia, que alguna vez tuvo reyes y un reino, y que algún día podría volver a tenerlos. Esa memoria silenciosa alimentaba el orgullo campesino en tiempos donde todo parecía dominado por extranjeros. El dominio danés también significó que Noruega quedara atrapada en las guerras europeas que Dinamarca libraba en nombre de la Unión. Campañas costosas drenaban recursos y hombres, aunque pocas veces defendían los intereses de los noruegos,
Y cada vez que el país sufría pérdidas o hambrunas, Copenhague respondía con indiferencia, recordándole a Noruega su papel secundario. La distancia física y simbólica entre gobernantes y gobernados crecía. En Copenhague se discutían tratados y alianzas. En las aldeas noruegas se luchaba contra el frío, las plagas de cosechas y la pobreza. Esa desconexión fue moldeando una mentalidad de resistencia pasiva. Los noruegos se acostumbraron a obedecer porque no tenían alternativa, pero también a preservar en silencio lo suyo. Así, cuando siglos más tarde surgieran las primeras oportunidades de independencia, esa identidad campesina sería el motor de la resistencia. En resumen, los más de 400 años de unión con Dinamarca fueron una época de pérdida y de supervivencia. Noruega perdió su nobleza, perdió su lengua en la esfera oficial, perdió autonomía política y religiosa, pero ganó algo que no siempre es evidente en los libros de historia: la fuerza de una cultura popular que sobrevivió en los rincones más humildes. Cuando el poder central quiso imponer una identidad común, lo que encontró en Noruega fue un pueblo que, aunque sometido, no renunciaba a sus raíces. Esa resistencia silenciosa fue el germen de un futuro renacimiento. La historia de este periodo puede parecer triste, incluso gris, porque está llena de ausencias. Ausencia de reyes propios, de instituciones propias, de poder político. Sin embargo, también es una historia de tenacidad. Los campesinos noruegos, que nunca dejaron de hablar su lengua y de contar sus historias, fueron los verdaderos guardianes de la nación en un tiempo donde parecía haber desaparecido. Y aunque la unión de Kalmar y luego el dominio danés parecían eternos, las nubes empezaban a moverse. El siglo XIX traería revoluciones, guerras napoleónicas y nuevos mapas políticos. Y allí, en ese torbellino, Noruega tendría por fin la oportunidad de alzar la voz de nuevo. El año 1814 es uno de esos momentos en los que la historia de un país cambia de rumbo en cuestión de semanas. Para Noruega, que había pasado más de 4 siglos bajo la sombra de Dinamarca, fue el año en que surgió un sueño de independencia que, aunque efímero, marcaría para siempre la identidad nacional. Y como suele ocurrir, no fue una decisión interna, sino el resultado de las grandes guerras que sacudían a Europa. Las guerras napoleónicas habían arrasado el continente. Dinamarca, aliada de Francia, se encontró en el bando perdedor cuando Napoleón cayó derrotado. Suecia, en cambio, había jugado sus cartas apoyando a Gran Bretaña y esperaba obtener su recompensa. En enero de 1814, el Tratado de Kiel puso fin al vínculo histórico entre Dinamarca y Noruega. Como compensación, Dinamarca debía ceder Noruega a Suecia. La decisión se tomó entre reyes y diplomáticos europeos, sin que un solo noruego fuese consultado. De un plumazo, el país pasaba de una dependencia a otra, de Copenhague a Estocolmo. Pero en Noruega, la noticia provocó indignación. Después de siglos de ser tratados como provincia, muchos vieron en ese momento una oportunidad inesperada. El príncipe heredero de Dinamarca y gobernador de Noruega, Christian Frederik, comprendió que no podía simplemente entregar el país como si fuese una pieza de ajedrez. Convocó a representantes de distintos sectores de la sociedad: campesinos, comerciantes, clérigos, juristas. Lo que nació de esas reuniones fue algo insólito: una asamblea nacional. En apenas 5 semanas redactaron una constitución inspirada en los ideales de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. El 17 de mayo de 1814, reunidos en Eidsvoll, declararon a Noruega un reino independiente con su propia constitución. Ese día, que aún hoy se celebra como el Día Nacional de Noruega, fue vivido como un acto fundacional. Por primera vez desde el siglo XIV,
El pueblo noruego podía decir que tenía su propio estado, sus propias leyes y un monarca elegido en casa. Christian Frederick fue proclamado rey, y durante algunos meses pareció que el sueño podía hacerse realidad. La Constitución de Eidsvoll era ambiciosa. Establecía la soberanía del pueblo, limitaba el poder del rey y consagraba derechos civiles inéditos en Escandinavia. Noruega pasaba, de golpe, de ser una provincia olvidada a estar en la vanguardia de las ideas liberales europeas. En los pueblos y aldeas, muchos vieron con orgullo el nacimiento de una nación. Pero la euforia duró poco. Suecia, que había esperado recibir Noruega como botín de guerra, no aceptó la situación. El príncipe heredero sueco, Carlos Juan, un exmariscal de Napoleón convertido en príncipe nórdico, organizó una expedición militar. En julio de 1814, tropas suecas cruzaron la frontera y comenzó una guerra corta pero intensa. Noruega movilizó su ejército, improvisado y con pocos recursos, pero la balanza estaba inclinada. Suecia era más fuerte y contaba con el apoyo de las potencias europeas, que no deseaban ver un nuevo foco de inestabilidad en el norte. La guerra duró apenas unas semanas. Hubo escaramuzas, batallas menores y pérdidas dolorosas, pero pronto quedó claro que la resistencia no podía prolongarse. Sin embargo, la derrota no fue absoluta. En la Convención de Moss, firmada en agosto de 1814, se alcanzó un compromiso inesperado. Noruega aceptaba entrar en una unión con Suecia bajo un mismo rey, pero mantenía su constitución y una autonomía mucho mayor de la que había tenido bajo Dinamarca. En otras palabras, perdía la independencia total, pero ganaba una libertad relativa que sería fundamental para el futuro. El nuevo rey, Carlos XIII de Suecia, fue reconocido también como rey de Noruega. La unión entre ambos países se formalizó, pero el espíritu de Eidsvoll no desapareció. La Constitución noruega siguió siendo la base del sistema político, y aunque había que adaptarla para reconocer al monarca sueco, el principio de soberanía nacional había quedado sembrado. Para muchos campesinos y ciudadanos comunes, la independencia de 1814 fue un sueño roto. Habían celebrado con entusiasmo la proclamación del reino y ahora debían aceptar de nuevo la subordinación. Pero incluso en la derrota había un triunfo. Noruega ya no era un territorio olvidado bajo Dinamarca, sino un reino con instituciones propias, con un parlamento y con una identidad renovada. El 17 de mayo comenzó a recordarse cada año, primero de manera discreta, luego como una fiesta nacional. Lo que había sido un breve intento de independencia se convirtió en símbolo de resistencia y de esperanza. En cada celebración, en cada discurso, se recordaba que aunque la unión con Suecia seguía vigente, los noruegos habían demostrado que podían levantarse, redactar una constitución y proclamarse nación. Ese momento de 1814 marcó el inicio del camino hacia la verdadera independencia, que llegaría casi un siglo después. La semilla estaba plantada. La idea de que Noruega no era simplemente una región gobernada por otros, sino un país con derecho a decidir su destino. Y aunque el intento inicial fue breve y frustrado, su legado fue profundo. La historia de Noruega en 1814 nos recuerda que a veces las derrotas contienen victorias ocultas. El país no logró permanecer independiente aquel año, pero ganó una constitución que se convirtió en el corazón de su identidad política. Ganó la certeza de que podía existir como nación, y ganó una fecha que hasta hoy los noruegos celebran con banderas, desfiles y orgullo, porque aunque aquella independencia duró solo unos meses, fue suficiente para que un pueblo entero se reconociera a sí mismo como nación. Cuando la pólvora se disipó en el verano de 1814
y los cañones suecos se retiraron, Noruega no quedó completamente derrotada, pero tampoco completamente libre. La Convención de Moss había sellado un compromiso peculiar. Noruega entraba en unión con Suecia bajo un mismo rey, pero mantenía su constitución de Eidsvoll, esa carta redactada a toda prisa que se había convertido en el corazón de la identidad nacional. Era una solución híbrida, que no satisfacía a todos, pero que le permitió al país conservar parte de la dignidad conquistada aquel 17 de mayo. Desde entonces y hasta 1905, Noruega y Suecia compartieron monarca, pero no un mismo destino. Estocolmo veía a Noruega como socio menor, un reino que debía adaptarse a las decisiones de su hermano mayor. Sin embargo, los noruegos supieron usar las rendijas que les dejaba el sistema para ir fortaleciendo sus propias instituciones. El Storting, el Parlamento noruego, se convirtió en símbolo de resistencia. Aunque en teoría el rey tenía derecho a vetar sus decisiones, en la práctica los diputados se las arreglaron para ganar peso político y limitar las intervenciones suecas. El siglo XIX fue un tiempo de tensiones, pero también de modernización. Noruega, aún con un pie en la subordinación, comenzó a construir su propio camino. Se reformó la educación, se crearon tribunales locales, se estableció un sistema fiscal propio. El país tenía ejército, aduanas y una administración interna que funcionaba de manera independiente. Solo en política exterior y en cuestiones de defensa estaba atado a Suecia. Esa ambigüedad fue suficiente para que poco a poco creciera el sentimiento de que Noruega ya era casi independiente, aunque faltara el reconocimiento oficial. La identidad cultural fue otro terreno en el que los noruegos resistieron. Durante siglos, la lengua danesa había dominado la administración y la educación. Ahora surgió un movimiento para recuperar y unificar el idioma propio. Dos normas escritas nacieron de ese esfuerzo: el bokmål, derivado del danés, y el nynorsk, basado en los dialectos rurales. Esta dualidad reflejaba una sociedad que buscaba reconocerse a sí misma después de siglos de ser considerada provincia. La literatura y la música se convirtieron en armas suaves de independencia. Escritores como Henrik Wergeland y más tarde Henrik Ibsen o Bjørnstjerne Bjørnson pusieron palabras y emociones a la idea de que Noruega era un país distinto. La cultura se transformó en trinchera y en bandera. En el campo económico, la unión con Suecia no impidió que Noruega encontrara sus propios caminos. La pesca, el comercio marítimo y, más adelante, la navegación internacional le dieron protagonismo en el mundo. Los barcos noruegos recorrieron los océanos y llevaron el nombre del país mucho más allá de sus montañas. Al mismo tiempo, la modernización agrícola y el crecimiento demográfico impulsaron migraciones masivas hacia América. Cientos de miles de noruegos cruzaron el Atlántico en busca de oportunidades, pero muchos de ellos mantuvieron viva la idea de una patria a la que algún día regresarían o por la que siempre lucharían. Las tensiones con Suecia crecieron a lo largo del siglo. Los reyes suecos intentaban controlar más de lo que la Constitución permitía, y los noruegos respondían con firmeza. Una y otra vez, el Storting reafirmaba su soberanía interna, generando roces constantes con la corona. Cada intento sueco de ampliar su influencia chocaba contra una sociedad que había aprendido a defender lo suyo. El punto de fricción más grande fue la política exterior. Mientras los noruegos reclamaban la posibilidad de abrir consulados propios y manejar sus relaciones comerciales, Suecia insistía en monopolizar ese terreno. Era un tema vital. En un mundo cada vez más global, no tener voz en el comercio internacional era aceptar seguir siendo dependiente. Para mediados del siglo XIX, esta disputa se había convertido en el símbolo del conflicto entre autonomía y subordinación. Aún así,
La unión trajo consigo estabilidad relativa. Noruega evitó las guerras que azotaron a Europa en aquellos años y pudo concentrarse en construir un Estado más moderno. Las ciudades crecieron, surgió una clase media urbana y las ideas democráticas encontraron terreno fértil. El parlamentarismo se fue consolidando y en 1884 Noruega dio un paso fundamental. El gobierno pasó a depender directamente de la mayoría parlamentaria, no del monarca. Era una victoria política enorme que reducía aún más la influencia sueca. El pueblo, mientras tanto, seguía alimentando su identidad a través de símbolos. El 17 de mayo, Día de la Constitución, se convirtió en una celebración popular, a veces prohibida o restringida por los suecos, pero imposible de detener. Cada desfile con banderas noruegas era un recordatorio de que, aunque el país estaba en unión, el espíritu era independiente. La fiesta nacional no era solo un día de orgullo, era un acto de resistencia. A finales del siglo XIX, Noruega ya no se percibía como un socio débil, sino como un país en plena maduración. Su economía marítima era dinámica, su cultura florecía y su sistema político se inclinaba cada vez más hacia la democracia parlamentaria. El vínculo con Suecia se sentía forzado, casi artificial. En la calle y en los discursos, la idea de la independencia absoluta ya no era un sueño lejano, sino una meta posible. La unión con Suecia, que había nacido como una imposición tras la derrota de 1814, se transformó así en un laboratorio de autonomía. Fue un periodo lleno de tensiones, pero también el escenario donde se gestó la verdadera independencia. Noruega aprendió a gobernarse, a construir instituciones, a resistir con paciencia y a reafirmar su identidad cultural. Y aunque todavía quedaban años de disputas, la semilla estaba sembrada. La unión no sería eterna. El siglo XX comenzaría con un paso decisivo, la separación definitiva en 1905. Al comenzar el siglo XX, Noruega era un país que ya había recorrido un largo camino hacia la autonomía. Durante casi un siglo de unión con Suecia, había aprendido a gobernarse, a consolidar un parlamento fuerte y a forjar una identidad nacional propia. Pero seguía existiendo una herida abierta, la política exterior. Mientras los noruegos administraban sus impuestos, su ejército y sus leyes, las relaciones internacionales estaban bajo el control del rey sueco y del gobierno de Estocolmo. Esa limitación se volvió cada vez más insoportable para un país que dependía de la navegación, el comercio y la exportación marítima para sobrevivir en un mundo moderno. La chispa que encendió el conflicto definitivo fue el tema de los consulados. Noruega exigía tener sus propios consulados en el extranjero para proteger a sus marineros y negociar directamente con otros países. Suecia, sin embargo, se negó rotundamente. Para los suecos, ceder en ese punto era aceptar que Noruega se comportaba ya como un estado independiente. Para los noruegos, no obtenerlo significaba seguir atados a un sistema injusto. Lo que parecía una cuestión técnica se convirtió en el símbolo de una lucha política y existencial. En 1905, las tensiones alcanzaron el punto de ruptura. El Storting, el Parlamento noruego, tomó una decisión audaz. Declaró que el rey Oscar II había dejado de ser rey de Noruega porque no había logrado formar un gobierno aceptado por el país. En otras palabras, el monarca sueco había fallado en cumplir sus deberes constitucionales. Con esta fórmula legal, Noruega proclamaba la disolución de la unión con Suecia. Era un movimiento arriesgado, porque Suecia todavía tenía un ejército poderoso y las potencias europeas observaban con cautela. Pero los noruegos estaban preparados para defender su decisión. El verano de 1905 fue un tiempo de incertidumbre y tensión. Las fronteras comenzaron a militarizarse,
Se cavaron trincheras, se movilizaron reservistas. Suecia respondió con su propio ejército, y durante semanas el continente temió que estallara una guerra en Escandinavia. Pero esta vez prevaleció la diplomacia. En la ciudad de Karlstad, representantes de ambos países se sentaron a negociar. Las conversaciones fueron difíciles, pero finalmente alcanzaron un acuerdo. Suecia reconocería la independencia de Noruega a cambio de garantías de paz y de neutralidad. El 23 de septiembre de 1905 se firmó la Convención de Karlstad, y con ella, la unión entre ambos países llegaba a su fin. La independencia fue confirmada por un referéndum nacional. El resultado no dejó lugar a dudas. Más del 99% de los votantes apoyó la disolución de la Unión. Fue una demostración de unidad extraordinaria. Noruega, que durante siglos había sido gobernada desde Copenhague o Estocolmo, hablaba ahora con una sola voz. Esa unidad popular se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la nueva nación. Sin embargo, todavía quedaba una pregunta esencial. ¿Qué tipo de Estado sería Noruega? ¿Una república o una monarquía? En un nuevo referéndum, la mayoría se inclinó por mantener la monarquía. La idea de tener un rey propio, independiente de las dinastías danesas o suecas, resultaba atractiva. Así, se invitó al príncipe danés Carlos a ocupar el trono noruego. Cuando aceptó, adoptó el nombre de Haakon VII, en honor a los antiguos reyes medievales de Noruega. Junto a él llegó la reina Maud, de origen británico, lo que fortalecía los lazos con el Reino Unido. La elección del nombre no fue un detalle. Evocaba continuidad histórica, como si Noruega retomara un hilo interrumpido desde la Edad Media. El 25 de noviembre de 1905, Haakon VII juró la Constitución noruega en la Catedral de Nidaros, en Trondheim. La ceremonia fue profundamente simbólica. No era solo la coronación de un monarca, sino la afirmación solemne de que Noruega volvía a ser una nación soberana. El eco de aquella proclamación resonó en los fiordos y en las ciudades. Después de siglos de dependencia, Noruega tenía un rey elegido por los noruegos y un futuro en sus propias manos. La independencia no transformó de inmediato la realidad económica o social del país. Noruega seguía siendo una nación relativamente pobre, con una economía basada en la pesca, la agricultura y la navegación. Pero lo que había cambiado era la conciencia nacional. El pueblo sentía que por primera vez en mucho tiempo podía decidir su destino. Esa confianza en sí mismo se convirtió en la base de los logros posteriores. En los años que siguieron, Noruega se presentó ante el mundo como un estado neutral, pacífico y decidido a mantener su independencia. El recuerdo de las guerras pasadas hacía que los noruegos valoraran la diplomacia más que la confrontación. La elección de Haakon VII como monarca demostró también una visión pragmática. La monarquía ofrecía estabilidad y reconocimiento internacional, mientras que una república habría sido vista con recelo por las potencias europeas. La independencia de 1905 no fue simplemente un acto político, fue la culminación de un proceso que había comenzado siglos atrás. La resistencia silenciosa bajo Dinamarca, la Constitución de Eidsvoll en 1814, las tensiones con Suecia y el fortalecimiento del Storting habían preparado el terreno. Todo lo vivido antes se condensó en aquel año. Y lo que más sorprende es que el divorcio con Suecia se produjo de manera pacífica. En un continente acostumbrado a guerras sangrientas, Noruega logró separarse con un acuerdo y un referéndum, demostrando que la independencia también podía alcanzarse con consenso y voluntad popular. El eco de 1905 sigue vivo en la Noruega contemporánea. La figura de Haakon VII, que más tarde guiaría al país en tiempos oscuros durante la Segunda Guerra Mundial,
comenzó entonces a encarnar el ideal de un rey cercano al pueblo. Y la Constitución de Eidsvoll, que había sido el punto de partida en 1814, continuó como la columna vertebral de la vida política. Lo que en un inicio fue un intento fallido de independencia, terminó convirtiéndose casi un siglo después en realidad plena. Así, el 1905 no solo representa una fecha en los libros de historia, sino el momento en que los noruegos pudieron levantar la mirada y decir con certeza: somos un país libre. Y esa convicción, nacida del esfuerzo de generaciones, sería la brújula que guiaría a Noruega en el siglo XX. La madrugada del 9 de abril de 1940, los habitantes de Oslo y de otras ciudades noruegas despertaron con un estruendo desconocido. Aviones sobrevolaban el cielo gris, las sirenas aullaban y los primeros bombardeos sacudían la calma de un país que, hasta ese momento, había tratado de mantenerse neutral en el conflicto que devastaba Europa. Noruega, joven aún como nación independiente, se vio de repente en el centro de una jugada estratégica de Adolf Hitler. La Operación Weserübung tenía un objetivo claro: ocupar Noruega y Dinamarca para garantizar el suministro de hierro sueco hacia Alemania y asegurar puertos clave en el Atlántico. La resistencia inicial fue heroica pero insuficiente. Las tropas noruegas, mal equipadas y en menor número, apenas pudieron frenar el avance alemán. Sin embargo, ese tiempo ganado fue suficiente para que el gobierno legítimo y la familia real, encabezada por el rey Haakon VII, lograran escapar hacia el norte y finalmente exiliarse en Londres. Desde allí, el monarca se convirtió en símbolo de la lucha, transmitiendo mensajes radiales que inspiraban a sus compatriotas a no rendirse. Mientras tanto, en el territorio ocupado, la sombra de la traición emergía. Ese mismo 9 de abril, un político marginal llamado Vidkun Quisling aprovechó el caos para dar un golpe de mano. Líder del pequeño partido fascista noruego National Samling, Quisling irrumpió en una estación de radio de Oslo y anunció que tomaba el poder como primer ministro. Ordenó detener la movilización del ejército y llamó a los noruegos a colaborar con las fuerzas de ocupación. Su apellido, que hasta entonces no significaba nada fuera de su país, se convertiría con el tiempo en sinónimo universal de traidor. Durante 5 años, Quisling gobernó bajo la tutela directa del Reichskommissar alemán, Josef Terboven. La monarquía fue abolida. La bandera nazi ondeaba en los edificios oficiales y miles de noruegos fueron obligados a servir a la maquinaria de guerra alemana. Se reclutaron voluntarios para combatir en el frente oriental, fábricas y minas fueron puestas al servicio del Tercer Reich y recursos vitales como el aluminio, el níquel y sobre todo la famosa agua pesada, necesaria para los experimentos nucleares alemanes, quedaron bajo control germano. Pero la historia de la Noruega ocupada no es solo la de un colaborador infame, también es la de un pueblo que en su mayoría se negó a aceptar la sumisión. Desde el inicio surgieron células de resistencia, jóvenes que imprimían periódicos clandestinos, pescadores que ayudaban a fugitivos a escapar hacia Suecia, saboteadores que atacaban trenes y líneas de comunicación. Uno de los episodios más célebres ocurrió en 1943, cuando un comando noruego, entrenado en Gran Bretaña, logró destruir las instalaciones de Vemork, donde se producía agua pesada. Aquella operación saboteó los planes de Hitler de construir una bomba nuclear y pasó a la historia como un ejemplo de valentía y precisión. Mientras tanto, la vida cotidiana bajo la ocupación era un equilibrio entre miedo y resistencia silenciosa. Las familias escondían radios para escuchar emisoras prohibidas, los niños aprendían canciones patrióticas en secreto, y las iglesias, aunque vigiladas, se convirtieron en espacios de oposición moral. Cada pequeño acto de desobediencia era una manera de demostrar que Noruega no se rendía.
La represión fue brutal. Miles de noruegos fueron arrestados, enviados a campos de concentración o ejecutados. Más de 700 judíos noruegos fueron deportados a Auschwitz, casi todos asesinados al llegar. La ocupación dejó cicatrices profundas, pero también reforzó la idea de que la nación se mantenía unida frente a la adversidad. Cuando la guerra terminó en mayo de 1945, los noruegos salieron a las calles con banderas, lágrimas y cantos. El rey Haakon VII regresó del exilio entre vítores y su figura se consolidó como la encarnación de la dignidad nacional. Vidkun Quisling, en cambio, fue arrestado, juzgado por traición y ejecutado en octubre de ese mismo año. Su nombre, convertido en símbolo del colaboracionismo, pasó a ser usado en todo el mundo para describir a quienes venden a su país al enemigo. La Segunda Guerra Mundial marcó profundamente a Noruega. Fue una experiencia amarga, pero también un recordatorio de la resiliencia de su pueblo. De aquellos años oscuros nació un compromiso renovado con la democracia, la libertad y la independencia. El país, devastado por la ocupación, supo reconstruirse con fuerza y con la certeza de que nunca más permitiría ser usado como peón en los juegos de potencias extranjeras. La guerra dejó héroes anónimos, historias de resistencia y una lección que aún resuena. Incluso en la noche más larga, siempre hay quienes se niegan a apagar la llama de la libertad. En la década de 1960, Noruega era todavía un país modesto en comparación con sus vecinos escandinavos. Había logrado reconstruirse tras la guerra, había ingresado a la OTAN y había consolidado una democracia estable, pero seguía siendo una nación relativamente pobre, con una economía basada en la pesca, la madera, el transporte marítimo y algo de minería. Durante siglos, los noruegos habían aprendido a vivir con lo poco que la naturaleza les ofrecía. Pero bajo las aguas frías del Mar del Norte se escondía un tesoro que cambiaría para siempre la historia del país. En 1969, la compañía Phillips Petroleum anunció el descubrimiento del campo petrolero de Ekofisk, uno de los mayores en alta mar hasta entonces conocidos. La noticia sacudió a la sociedad noruega. Por primera vez, la posibilidad de que su suelo, o más bien su subsuelo marino, guardara riquezas inmensas dejaba de ser un sueño para convertirse en realidad. Noruega, tierra de pescadores y campesinos, estaba a punto de transformarse en una potencia energética. La historia, sin embargo, no es solo la de un hallazgo, sino la de las decisiones que se tomaron después. En muchos países, el petróleo había significado riqueza rápida para unos pocos y desigualdad para la mayoría. Los noruegos, conscientes de ello, decidieron seguir otro camino. En 1972 crearon una empresa estatal, Statoil, hoy conocida como Equinor, para garantizar que los beneficios del petróleo fueran controlados por el Estado y no únicamente por corporaciones extranjeras. Al mismo tiempo, establecieron una serie de leyes que declaraban que los recursos petroleros pertenecían al pueblo noruego. Este principio cambió todo. No se trataba de perforar y enriquecerse sin más, sino de construir un modelo de gestión sostenible. El gobierno fijó impuestos altos a las empresas privadas que participaban en la explotación y reservó para sí mismo una participación directa en los proyectos. De esa manera, cada barril extraído significaba ingresos no solo para los inversionistas, sino para toda la sociedad. Con esos fondos se desarrolló un ambicioso modelo de bienestar: educación gratuita y universal, un sistema de salud accesible y de alta calidad, pensiones sólidas, políticas de vivienda y apoyo a las familias. A cambio, los ciudadanos aceptaron impuestos elevados, entendiendo que lo que pagaban se traducía en servicios de los que todos se beneficiaban. Este pacto social
construido sobre la base del petróleo pero pensado más allá de él, convirtió a Noruega en un referente internacional. En 1990 se dio otro paso decisivo con la creación del Fondo de Pensiones del Gobierno, conocido popularmente como el Fondo Soberano. La lógica era simple pero visionaria. No gastar de golpe las ganancias del petróleo, sino invertirlas en el extranjero y reservarlas para las generaciones futuras. Hoy, ese fondo es el más grande del mundo, con billones de dólares invertidos en miles de compañías y proyectos alrededor del planeta. Su regla de oro establece que solo un pequeño porcentaje de los beneficios puede ser utilizado cada año en el presupuesto nacional. El resto se acumula, asegurando que incluso cuando se acabe el petróleo, Noruega siga teniendo recursos para sostener su modelo social. Lo notable es que este plan no se limitó a la economía. También cambió la manera en que los noruegos entendían la riqueza. En lugar de buscar lujos individuales, se fortaleció una cultura de igualdad y de confianza en las instituciones. Noruega evitó la llamada maldición del petróleo, esa que en muchos países trajo corrupción, autoritarismo y crisis económicas. En cambio, el crudo se convirtió en motor de estabilidad y de solidaridad. Por supuesto, no todo fue perfecto. Hubo debates intensos sobre la dependencia del petróleo, sobre el impacto ambiental y sobre hasta qué punto el Estado debía intervenir en la economía. Pero el consenso general fue claro. Las riquezas naturales debían servir para construir una sociedad justa y cohesionada. En las décadas siguientes, mientras otros países europeos enfrentaban crisis de deuda o recortes sociales, Noruega mantenía una de las tasas de desigualdad más bajas del mundo y ocupaba los primeros lugares en índices de desarrollo humano y felicidad. La paradoja era evidente. Un país pequeño, frío y montañoso, que durante siglos había sido considerado periférico y pobre, se convirtió en modelo de prosperidad gracias a una gestión prudente y colectiva de sus recursos. Lo que en otros lugares había sido maldición, en Noruega fue bendición, y no porque el petróleo fuera diferente, sino porque las decisiones lo fueron. Al comenzar el siglo XXI, Noruega enfrentaba un nuevo desafío: cómo mantener ese modelo en un mundo que empezaba a hablar de energías limpias y de cambio climático. El mismo petróleo que había traído prosperidad se convirtió en símbolo de una contradicción. Pero incluso allí, el país buscó adaptarse. Invirtió en energías renovables, en tecnología verde y continuó alimentando su fondo soberano, preparándose para el día en que los pozos se sequen. El petróleo no hizo rica a Noruega por sí solo. Lo hizo la capacidad de convertir esa riqueza en un proyecto común. El pescador, el maestro, el médico, el estudiante, todos vieron reflejado el beneficio de los recursos naturales en sus vidas. Y ese sentido de justicia compartida, más que el dinero en sí, fue lo que transformó a Noruega en el país que hoy admiramos. El modelo noruego de bienestar no es solo una historia de petróleo, sino de visión política y social. Es la demostración de que la riqueza, administrada con prudencia, puede convertirse en igualdad y en futuro. Y es también una lección para el mundo. Los recursos naturales no determinan el destino de una nación, lo hacen las decisiones de su gente. Si alguien viajara en el tiempo desde la Noruega de hace apenas un siglo hasta la Noruega actual, probablemente no reconocería el país. En los años posteriores a la independencia de 1905, Noruega era todavía una nación modesta, con un nivel de vida inferior al de sus vecinos y con enormes retos por delante. Hoy, en cambio, aparece constantemente en los primeros lugares de los índices de desarrollo humano, de igualdad, de democracia y de felicidad. Para muchos, es el ejemplo perfecto de cómo un país pequeño puede convertirse en modelo global.
Pero la pregunta inevitable ¿es realmente Noruega una utopía nórdica? A simple vista, los datos parecen confirmarlo. El ingreso per cápita se encuentra entre los más altos del mundo. La educación y la salud son gratuitas y de calidad. La esperanza de vida supera los 82 años y el desempleo es de los más bajos de Europa. Las calles de Oslo, Bergen o Trondheim muestran un orden difícil de imaginar en otros lugares. Transporte eficiente, seguridad ciudadana, instituciones que funcionan y una confianza notable en el Estado. El Fondo Soberano, acumulado con décadas de gestión petrolera prudente, asegura que incluso las generaciones futuras tendrán respaldo económico cuando ya no haya petróleo. Pero más allá de las cifras, lo que sorprende es la cultura social que sostiene ese sistema. Noruega no es un país de grandes ostentaciones ni de desigualdades evidentes. La riqueza se distribuye de manera relativamente equitativa y la idea de que los recursos pertenecen a todos sigue profundamente arraigada. La mayoría de los noruegos paga impuestos altos sin grandes protestas, porque confían en que esos impuestos regresan en forma de servicios. Esa confianza en las instituciones, rara en muchos países, es una de las claves del modelo noruego. Al mismo tiempo, la sociedad ha sabido mantener un equilibrio entre modernidad y tradición. Las ciudades están entre las más tecnológicamente avanzadas del continente, pero basta salir unos kilómetros para encontrar comunidades que siguen viviendo cerca de la naturaleza, pescando en los fiordos o criando renos en el norte, en la región Sami. Esa relación con el entorno natural es parte fundamental de la identidad noruega. Un respeto profundo por el paisaje que ha marcado su historia y que ahora se traduce en políticas ambientales ambiciosas. Sin embargo, la idea de una utopía es siempre engañosa. Noruega también enfrenta problemas y tensiones. La dependencia histórica del petróleo, aunque bien administrada, plantea un dilema en un mundo que se mueve hacia energías limpias. El cambio climático amenaza directamente a su ecosistema, con glaciares que retroceden y mares que cambian. Además, la inmigración creciente ha generado debates sobre integración, multiculturalismo y el futuro de una sociedad que hasta hace poco era muy homogénea. Las mismas instituciones que hicieron fuerte al país deben adaptarse ahora a nuevas realidades. Otro desafío es psicológico. Algunos sociólogos hablan del paradoja nórdica. Sociedades con altos niveles de bienestar material, pero con tasas significativas de depresión o aislamiento social. En un país donde el invierno dura meses y la oscuridad cubre las ciudades gran parte del año, la soledad puede convertirse en un enemigo silencioso. La riqueza económica no siempre garantiza felicidad personal. A pesar de ello, Noruega ha logrado algo excepcional: construir un modelo que combina prosperidad con cohesión social. No es perfecto, pero demuestra que un país puede ser rico sin abandonar la equidad, puede ser moderno sin perder su identidad y puede ser global sin dejar de ser profundamente local. El secreto no está solo en el petróleo ni en la geografía privilegiada, sino en una serie de decisiones colectivas que a lo largo de décadas priorizaron el bien común sobre los intereses inmediatos. En el siglo XXI, Noruega aparece ante el mundo como ejemplo de resiliencia y de visión a largo plazo. De ser un rincón pobre y olvidado en los mapas medievales, pasó a ser una nación admirada por su capacidad de administrar la riqueza y de garantizar calidad de vida a su pueblo. Para los propios noruegos, sin embargo, la historia no es motivo de arrogancia, sino de responsabilidad. La memoria de siglos de pobreza, de dependencia extranjera y de luchas por la independencia sigue viva, recordándoles que nada está garantizado. Entonces, ¿es Noruega una utopía nórdica? Tal vez no en el sentido absoluto. Tiene problemas, contradicciones y desafíos como cualquier otra sociedad.
pero sí es una prueba de que los países pueden elegir un camino distinto, que las naciones pequeñas pueden encontrar su voz en el mundo y que la historia no está escrita de antemano. En los fiordos, donde alguna vez partieron los barcos vikingos en busca de saqueos y gloria, hoy se construye un país que inspira no por la guerra ni por la conquista, sino por la manera en que ha sabido organizarse en paz. El viaje de Noruega es una historia de transformación, de clanes vikingos a campesinos bajo Dinamarca, de súbditos suecos a ciudadanos independientes, de pescadores pobres a administradores de un fondo soberano gigantesco. Es, en cierto modo, la prueba de que un pueblo puede reinventarse una y otra vez sin perder su esencia. Y quizás esa sea la verdadera utopía. No un paraíso perfecto, sino una sociedad que, consciente de sus imperfecciones, sigue buscando mejorar.